Bueno, pues yo soy Pepe del Amo, cogestor de Contracultura, y hoy hemos decidido hacer una entrevista a un representante, en este caso un portavoz de Orgullo Loco, Alberto, con el fin un poco también de... hemos visto que en estos últimos meses se ha empezado a hablar mucho más de salud mental, a raíz sobre todo del confinamiento, pero quizá desde una versión menos política o más despolitizada del asunto y cayendo un poco en cierto a lo que decía el Fisher de privatización del estrés, pues aquí lo que pretendemos es justo lo contrario, abordarlo desde otra perspectiva y dar también un poco voz al Orgullo Loco que lleva ya unos años luchando por la salud mental. Entonces, bueno, bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Hola. Mm, Pues por nuestra parte, queríamos saber un poco, antes que nada, para que la gente conozca, qué es Orgullo Loco. Porque es verdad que se hace una manifestación desde el 2018, creo, se hace una manifestación a nivel en todo el estado, pero ¿qué es Orgullo Loco? Si es simplemente esa manifestación o es un colectivo que, que se organiza diariamente, ¿qué tipo de prácticas tiene Orgullo Loco? Por si nos puede responder un poco a eso. Pues yo soy bastante nuevo, pero por lo que sé, Orgullo Loco es un colectivo en el que se reúnen las personas psiquiatrizadas para luchar sobre todo contra eso, contra la vulneración de derechos humanos en psiquiatría, contra la propia psiquiatría, contra el capitalismo de las farmacéuticas, ese tipo de reivindicaciones. Sobre todo nos solemos juntar en el Día del Orgullo Loco, que se celebra un día al año. Este año, por ejemplo, es el 29 de mayo y depende del lugar, se suele organizar en colectivos, en asociaciones. Por ejemplo, en Cataluña suele haber más presencia de asociaciones y aquí, por Madrid, por Extremadura, somos colectivos. Nosotros lo que solemos hacer es diferentes eventos en los que se habla de la vulneración de derechos humanos en psiquiatría, damos concienciación a eso y también hacemos mucha pedagogía a través de redes y a través de eventos, porque sobre todo eso es una lucha que no está muy cohesionada últimamente, no está cohesionada, no últimamente, sino actualmente, no está muy cohesionada. Entonces nos viene bien hacer pedagogía. Es una lucha en la que hay que sembrar muchas semillas, ir avanzando poquito a poco, ir creando como, por así decirlo, escuelas, ir Sí. creando un poquito de conceptos y diferentes puntos en común. Y es por ahora lo que vamos haciendo, creando diferentes puntos en común, creando una comunidad alrededor de Orgullo Loco. O sea que, bueno, luego has tocado ahí muchos palos que están muy interesantes y luego los he apuntado para que los pudiésemos tratar después, pero más o menos es como un colectivo que entiendo que será más o menos organización. Por ejemplo, en Madrid hay un colectivo o hay varios colectivos que luego se coordinan entre sí. ¿Cómo es la estructura de funcionamiento más diario? Yo sé que hay, porque yo, por ejemplo, soy del colectivo de Orgullo Loco Extremadura Ujú. y sé que, por ejemplo, los de Madrid tienen el Orgullo Loco Madrid. Sé que también está el colectivo Inspirada, que es un colectivo no mixto. Y no sé si hay más, la verdad. Creo que son esos los que hay. Y por ahora vamos luchando poquito a poco. Y has tratado ahí una cosa que seguramente para gente que no que milite los movimientos sociales o que no conozca o que milite los movimientos sociales y que esté cercano a ellos, pero no lo conozca, el concepto o el término, el uso de personas psiquiatrizadas, ¿no? Eh, si para alguien que no conociese ese término o esa expresión, ¿cómo le dirías tú que es una persona psiquiatrizada y por qué la llamáis psiquiatrizada y no una persona que sufre, como se suele decir, un trastorno mental? ¿Por qué personas psiquiatrizadas? Nosotros creemos que las personas psiquiatrizadas son aquellas, bueno, creemos, en general las personas psiquiatrizadas son aquellas que sufren el sistema de salud mental institucional. Es decir, cuando hablamos de personas psiquiatrizadas, hablamos de aquellas personas que son moneda de cambio entre las farmacéuticas y la psiquiatría, o que a la vez pueden sufrir ingresos involuntarios, sufren la violencia de la psiquiatría.
Es decir, que sufren los abusos del sistema institucional. Cuando hablamos de personas psiquiatrizadas, estamos hablando sobre todo de personas que sufren. No nos gusta decir personas con trastorno mental porque creemos que hablar de personas con trastorno mental es hablar de un sujeto pasivo, es hablar de un sujeto al que nombran los propios psiquiatras. Creemos que es mucho mejor hablar de loco. Y sobre todo eso, sobre todo personas psiquiatrizadas, porque las personas psiquiatrizadas indica mucho mejor qué es lo que sufre esa persona, que es el propio sistema institucional, la propia industria que se encuentra detrás de ese sistema. Vale, vale, genial. No, sí, yo creo que se entiende mucho como es una persona que involuntariamente, ¿no? Sufre la violencia psiquiátrica del sistema de salud mental, que evidentemente, pues eso, que lo que dices es que tiene un rol completamente pasivo. Has señalado ahí una cosa que la tenía pensado tratar después, pero hablas de personas locas, ¿no? Que ese término que generalmente pues ha sido utilizado para justificar la violencia psiquiátrica, para considerarlas a personas con una enfermedad, cuestión, pues eso, que sufran todo tipo de tratamiento a la salud mental a día de hoy. ¿Por qué hacéis ese uso de loco o de loca? ¿Por qué os apropiáis de ese término y le dais un significado distinto? Pues en mi caso, y creo que es en el caso de todos, reapropiar loco es como una manera de darle una dimensión mucho más social al término. Y a la vez, a ver, por ejemplo, loco es el que chilla, loco es el que grita, y loco es el que se revuelve contra el enfermero, contra el celador y contra el psiquiatra. Creemos que ser loco es mucho más activo, es ser un superviviente de la psiquiatría. Sin embargo, ser un enfermo es ser pasivo, es ser dejar que te nombren, dejar que te usen, dejar que comercien contigo. O sea, que ser un loco es... Yo prefiero chillar. Chillar es mucho más político. Chillar es mucho más político que encontrarte enfermo. Encontrarte enfermo no tiene ninguna dimensión política. Pues ahí es verdad que me sorprende porque yo sí que no lo había pensado de ese modo, seguro por falta de información, pero es verdad que la estrategia de reapropiarte muchos términos, por ejemplo, se ha utilizado históricamente mucho en el movimiento LGTBI, ¿no? Siempre lo de bolleras, maricas, siempre se ha reivindicado mucho, pero en Claro. este caso, claro, es otra dimensión la que dices completamente distinta, la del grito, la de insumisión. Y eso... no sé cómo preguntártelo. O sea, ¿crees que sí que es realmente un modo de, por eso, como menos, no sé, no sé si menos conservador, ¿no? Pero algo que no que de alguna manera se revela contra que te aten. Toda esa violencia que en vuestro caso supongo que no es simplemente simbólica, sino que es muchas veces muy física, ¿no? Por ejemplo, la violencia psiquiátrica muchas veces se basa en atar a las personas para que no puedan tener un control de su propio cuerpo. Claro, es eso. Ser loco es revolverte contra todo eso. Y además es que la violencia psiquiátrica no es una violencia simbólica. Es una violencia que se ejerce desde una institución y es muy física. O sea, cuando sufres violencia psiquiátrica suele ser desposesión de tu propio cuerpo porque te atan o incluso ingresos involuntarios. Incluso las medicinas que te suelen dar es un tipo de violencia psiquiátrica porque muchas de ellas provocan iatrogenia, bueno, muchas no todas, provocan iatrogenia, que es los daños que te provoca el propio sistema médico. Es decir, tú sufres las consecuencias de ser loco. Ser loco no es una enfermedad cualquiera. El propio hecho de curarte, de intentar curarte, que ahora hablaremos de eso, que no te tratan de curar, te tratan de cronificar, porque cronificarte es una forma mucho más accesible a beneficios del propio capitalismo de las farmacéuticas. Entonces, nosotros creemos que el- las violencias psiquiátricas son eso, algo muy físico, algo que se usa para como que deslegitimar al loco. Muchas veces se habla, por ejemplo, del estigma. El estigma surge de las violencias psiquiátricas. Si no hubiera una violencia psiquiátrica y un diagnóstico que justificara esas violencias psiquiátricas, no se deshumanizaría al loco, porque el único conocimiento que llega del loco a la sociedad
es que el loco es una persona que se puede atar, que se puede ingresar involuntariamente. Es una imagen de una persona que, como diría por ejemplo Kant, no ha alcanzado su mayoría de edad, no tiene una mayoría de edad intelectual, sino que tiene que estar constantemente tutelado por una institución, por la psiquiatría, por los psiquiatras, como por un sistema entero, como que no tiene que, no es libre de, no es independiente. Y muchas veces reivindicamos eso, la propia independencia de nuestros cuerpos, la propia independencia de eso, de participar nosotros mismos de la sociedad. Y, joder, has tocado ahí palos súper interesantes, la verdad, pero por ir luego a lo de cómo se cronifica, pero eso que decías de eso de Kant, de que no se logra la mayoría de edad, en ese sentido, claro, es todo un proceso de infantilización permanente, ¿no? En donde tú eres un sujeto pasivo sometido a lo que en este caso el supervisor o la supervisora médica diga. Entonces, ¿cómo describirías a una persona que a lo mejor no ve ese proceso de infantilización, más allá de que, o sea, cómo llegas a ese proceso en el cual, pues eso, estás completamente sometido, ¿no? Si lo puedes decir, evidentemente hay distintos tipos de casos, pero sí que hay como, por ejemplo, una pronta medicalización, ¿no? Que luego, que es lo que has dicho además, que luego conduce a cronificar, no conduce tanto no sé si es la presión más adecuada, pero a curar los cuerpos. ¿Cómo sería todo ese proceso? Claro, hablando en los términos del servicio de salud mental, o sea, al llamado de salud mental, porque a mí no me suele gustar usar ese término, pero se, como que se habla de curar, pero Ujú. normalmente lo que se hace es cronificar, y de hecho es que curar, ya hablaremos de eso, no sería el término correcto, porque la supuesta enfermedad mental tiene una dimensión mucho más social y está mucho más atada a tus condiciones materiales y no suele ser algo que no suele ser real, por así decirlo. Es como un amasijo de síntomas en los que más o menos te tienes que sentir identificado, pero es algo que te imponen. No, o sea, la enfermedad mental es una paratopía. Es, tú estás ahí, pero nadie quiere estar ahí, porque nadie se siente identificado con ella. Sin embargo, eso, cuando tú vas al sistema de salud mental, recibes una muy pronta medicalización, pero muy pronta. Eh, Normalmente dentro de ese sistema se apuesta mucho más por darte una pastilla, que normalmente es una pastilla que tiene muchísimos efectos secundarios y provoca mucho, por ejemplo, el síndrome metabólico provoca muchos problemas a largo plazo. El síndrome metabólico es un problema a largo plazo que puede hacerte tener obesidad, tener diferentes problemas de azúcar y de otros tipos. Y un- es eso, es como una falla que nadie se atreve a abrir dentro de la salud mental porque el loco, digamos que se le considera que tiene que protegerse a sí mismo de él y a la sociedad de él. Entonces el loco no suele tener independencia para decidir sobre lo que se va a tomar o sobre lo que va a hacer, sino que se le tutela. Está infantilizado completamente. O sea, el loco es una persona a la que le han arrebatado su propia voluntad. Él, no, él ya no tiene capacidad de decidir sobre lo que tiene que hacer, con su tratamiento. Y sobre todo es eso, es que es una enfermedad que no está demostrada científicamente. O sea, la enfermedad mental no está demostrada científicamente y compararla con otra enfermedad cualquiera, como puede ser un virus del estómago o Ujú. cualquier cosa así, es que no tiene ningún sentido, porque no está demostrado que haya daños biológicos o que haga daños bioquímicos, no está demostrado. O sea, que al final es eso, es que no hay no hay una forma de decir tenemos que tratar así, sino que
lo que se suele hacer es proteger a la sociedad del loco. Pues en ese sentido, lo que decías de que no se cura, porque entiendo que como que pensáis que no hay un afuera de la sociedad que tienes que curar, sino que en parte todos estamos metidos en el propio capital que algunas veces te aboca, pues eso, así que tener determinadas situaciones. Pero me parece muy interesante lo que dices de cómo se cronifica. Yo ayer, leyendo la definición que daba la OMS sobre la salud mental, em, se hablaba mucho de que te incapacitaba para el estrés diario, el estrés de la vida real, que eso ya me parecía tremendo, como que, no como que asumías que la vida tenía que ser parte del estrés, y que te incapacitaba para el trabajo productivo, ¿no? En ese sentido, casi el propio capital es como un poco torpe, ¿no? Porque si cronificas a los cuerpos, entiendo que no sirven a la dinámica económica diaria, pero los cronifican, como dices. Yo ante esto lo que suelo decir siempre es que el loco lo que se busca con su medicina y con su tratamiento y con la cronificación es que, porque no está, al no estar demostrado que la enfermedad real exista, Ujú. lo que se trata con esa cronificación es de hacerlo productivo. O ¿En qué sea, sentido? cuando a ti te dan una pastilla, cuando te ponen una inyección de antipsicóticos, lo que te tratan es de mejorar para la propia cadena de producción, para que vuelvas a ser productivo, para que te engarces en la sociedad y vuelvas a ser un engranaje más. No le funcionas cuando tus condiciones materiales te afectan y te vuelven loco, no les funciona. Pero ellos lo que quieren es rehabilitarte, volverte a ser productivo. Y te hacen productivo de dos maneras. Te hacen productivo como consumidor, consumidor de una gran industria, que es la industria farmacéutica, porque los ansiolíticos son un bestseller de las farmacéuticas. Ujú. Y incluso los antidepresivos son los psicofármacos son uno de los fármacos más vendidos actualmente. Y tiene que ver con eso, que te hacen productivo tanto como consumidor, te hacen productivo también, te intentan hacer productivo también como otro engranaje más como trabajador. Entonces el loco interesa al capitalismo, porque te vuelve productivo, te vuelve aún más productivo que si no lo fueras. Tienes que trabajar, pero a la vez tienes que consumir en una gran industria, y una industria que tiene muchísimo poder. Que Y entiendo yo encima es que ahí. es una Sí, dime, industria a perdona, la que perdona. está, es una industria a la que estás obligado a consumir y una industria que controla tu propio espacio. Porque cuando tú dejas de consumir en esa industria, puedes acceder a los ingresos involuntarios. Y eso significa que esa industria controla tu propio espacio. Claro. Que siguiendo un poco con esto, claro, es que ahí yo creo que no se piensa muchas veces en ese sentido sobre todo lo que has dicho del consumo, porque, claro, a día de hoy, que esto lo hablaba muy bien, yo creo que Mark Fisher, sobre lo que hablaba de la privatización del estrés, ¿no? Tú tienes un problema que a lo mejor te causa estrés la vida diaria y la solución es el terapeuta, ¿no? O la persona, en este caso supervisora, que trabaja la salud mental, o el propio fármaco. Entonces entiendo que vosotros y vosotras reivindicáis mucho el hecho de que no se resuelve así el problema, ¿no? Sino que es un problema que nos atañe de alguna manera a toda la sociedad. Porque lo que sí que estamos viendo, yo creo, un poco ahora, ¿no? Es que hay mucho discurso de la autoayuda dentro de la salud mental, ¿no? Del debate de la salud mental. Como si quieres, puedes. Es de alguna manera, yo creo, que aleja el problema y que nos afecta realmente a todo el mundo, porque no podemos vivir ajenos a lo que al funcionamiento diario del capital, pues lo que decías tú, de sus propias condiciones materiales. Claro, es que al final, y esto se lo cojo a Fátima Masou de Orgullo Loco Madrid, siempre decía que si alguien demuestra no tener ningún tipo de locura, suele ser porque esa persona es blanco, hetero y tal. No, o sea, suele ser una persona que está absolutamente anquilosada en sus privilegios. Porque al final es eso, la locura está muchas veces ligada con otros tipos de opresiones. Nosotros luchamos mucho
porque la locura no es una opresión en sí misma, sino que la locura está ligada a otras opresiones. Está ligada al capitalismo, ligada a la homofobia, al machismo, al racismo, ese tipo de cosas está ligada. Sobre todo al capitalismo. Y es eso, o sea, los problemas de, por ejemplo, la Cañada Real o los Ujú. problemas de otros tipos de, por así decirlo, guetos o otros tipos de colectivos que están en la mayor de las miserias. O sea, ese tipo de problemas no se van a solucionar con una pastilla o un terapeuta. Porque al final proponer más terapeutas, proponer más terapia te lleva a un cajón sin salida, a un callejón sin salida. Porque no estás tratando el problema de fondo, que son las propias causas materiales. Yo te puedo a ti hacer que se te olvide, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, puedo hacer que se te olvide que tienes que pagar el alquiler. Pero al Ujú. siguiente mes vas a tener que pagar el alquiler. Por mucho que se te haya olvidado, tienes que pagarlo. Y si no tienes dinero para pagarlo, que lo hayas olvidado no te sirve de nada. Te sirve para retrasar el problema un mes y retrasarlo hasta que se haga incontrolable. Entonces nosotros creemos que los problemas de las condiciones materiales, los problemas del loco, el propio loco tiene una dimensión mucho más social, una dimensión política. Hay que entenderlo de una forma política, porque muchas veces se habla de salud mental sin politizarla, y eso es una absoluta barbaridad, porque la salud mental y el loco vienen del... Y eso que no me gusta usar el término salud mental, pero es que, bueno, o el sufrimiento psíquico, por decirlo así, el sufrimiento psíquico, Ujú. viene de la propia sociedad, de las causas materiales que tenemos en nuestro día a día. Y es eso, Sí. normalmente desde las esferas políticas se nos suele decir que privaticemos el estrés en casa. Pero nosotros creemos que ese estrés viene de causas políticas. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar por actuar políticamente para solucionarlo. Y no solo eso, sino que también es político la tortura psiquiátrica. También la tortura psiquiátrica puede ser solucionada políticamente. Nosotros creemos que a través de la política se pueden solucionar muchos de los problemas que tenemos los locos. Pues ahora sí que iba a entrar un poco digamos, cómo se construye esas formas de esos proyectos políticos, esas construcciones políticas para abordar la cuestión, pero me ha interesado mucho una cosa que has dicho de que no se resuelve con más terapeutas, ¿no? Como que la cuestión no es que todo el mundo tenga un terapeuta o una psicóloga, un psicólogo cercano, sino que, porque claro, es un poco la deriva que estamos viendo últimamente, ¿no? Que se dice que hagamos un gran sistema público de salud mental, ¿no? Donde toda persona pueda llegar a tener acceso. Yo entiendo que esto a la gente del orgullo loco os preocupa porque puede hacer mucho más grande, ¿no? La capacidad de dominación o hacia dónde llegue el sistema de salud mental. Porque si el problema pasase única y exclusivamente porque se resolviese con un gran sistema público como el de los ambulatorios que tenemos para los problemas físicos, digamos, ¿no? Em, entiendo que Orgullo Loco ahí siempre plantea una crítica, ¿no? Que no lo ve como una alternativa real. No, no lo vemos como una alternativa real. De hecho, siempre solemos criticar eso, que si le añaden mucho más poder a un sistema que ya de por sí no está funcionando y que de hecho está funcionando mal, no es que no esté funcionando, es que está funcionando mal. O sea, está torturando a la gente y ¿cuál es la alternativa? Mandar más profesionales a un sistema que tortura, más profesionales para que torturen más. O sea, nosotros creemos que no hay que... Y además es que es lo que te estaba diciendo hace un momento. O sea, la pobreza, el racismo, ese tipo de cosas no se soluciona con el capitalismo, no se soluciona con más terapeutas. Con más terapeutas no se solucionan los problemas de la ciudadanía. Ni siquiera el sufrimiento psíquico de la ciudadanía se soluciona con más terapeutas, porque eso solo aplaza el problema. Y de hecho, es que, como te estaba diciendo,
incluso aumenta los problemas, aumenta el dolor, mm, porque el sistema de salud mental que tenemos tortura, es un sistema que vulnera derechos humanos cada día. Hace poco se sabía la noticia de que en el Hospital Ramón y Cajal ujú. se habían violado a una chica de 18 años, un celador. Imagínate la de violaciones que habrá que no han sido tomadas en cuenta porque las decía una loca. Porque, y por ponerte otro ejemplo, el caso de, no me acuerdo cómo se llama, la chica de Andreas, creo que se llama, que murió atada. O sea, ese tipo de cosas no se van a solucionar con más con más profesionales de salud mental. A mí me parece que es un callejón sin salida. Creo que vamos a, creo que lo único que estamos haciendo es darle más poder a un sistema que está podrido desde dentro. O sea, lo que estamos haciendo es que el propio sistema coja mucho más poder y que sea mucho más imbatible, porque encima lo estamos reforzando. Y esto lo he dicho yo muchas veces. El, el hecho de que hayamos hecho a los sanitarios héroes tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias políticas graves, porque actualmente con la pandemia se ha hecho a los sanitarios unos héroes y es mucho más difícil criticar a los sanitarios y tiene consecuencias políticas graves, porque en este propio sistema de salud mental cada vez van a ser más intocables. Sí, como que se ha interpretado de alguna manera. Eso, yo creo que da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo cómo construimos políticamente nuestras sociedades en base a que unos lugares, en este caso, por ejemplo, el de la salud, el de la sanidad pública, sin llegar a matizar mucho, es una lucha como de toda la sociedad, ¿no? Y parece que todo el mundo se solidariza con esa lucha porque la entiende como, pues eso, rectora o importantísima para la sociedad, cuando hay otras muchas más luchas, ¿no? Entiendo que de los movimientos sociales siempre nos cuesta, de alguna manera, articular eso, ¿no? Que nuestras luchas se vean como unas luchas, por ejemplo, el movimiento por la vivienda es también, bueno, el movimiento también del orgullo loco, ¿no? Pero que de alguna manera siempre intenta trascender sus propios límites. Y en el caso de la sanidad pública sí que es cierto, ¿no? Lo que comentas que igual convendría hacer una revisión. Ahora sí que quería tratar un poco, engarzando con cómo se organiza el orgullo loco, si tienes información o cómo se hace, porque claro, en ese clima de completa pasividad, bueno, de dominación sobre las personas psiquiatrizadas en el sistema de salud mental, entiendo que las formas de organización son muy complejas, ¿no? O son muy difíciles, porque es un rol completamente pasivo donde entiendo que la socialización entre las propias personas que están ahí es muy difícil y que no existe forma de organización, porque como tú le has dicho, se han despersonalizado. No es como un trabajador o una trabajadora que en su puesto de trabajo puede recurrir al sindicato, ¿no? No hay sindicatos de personas psiquiatrizadas. ¿Cómo se dio, si sabes, cómo se dio esa organización primera del orgullo loco en Extremadura o en el caso que conozcas? O si cómo se hace diariamente esa organización por las personas psiquiatrizadas. O sea, ¿han Hay salido ya una cosa que, del sistema de salud mental para poder organizarse o incluso dentro del propio sistema pueden organizarse? claro, yo como que lo suelo pensar cómo surgió esto en un sistema tan deshumanizado. Ujú, Pero yo creo que tiene que ver mucho con el dolor, con el sufrimiento psíquico. O sea, no hay mejor motor político que el dolor. Y yo creo que es el propio dolor el que impulsó a las personas, el dolor de la tortura, el dolor del diagnóstico, porque el diagnóstico también es otro tipo de vulneración, es otro tipo de, es como, por así decirlo, otro ataque, es lo que justifica la tortura. Ese dolor fue es el que hizo que las personas locas se aglutinaran en este tipo de movimientos para luchar contra el capitalismo de las farmacéuticas, contra contra la tortura, contra la vulneración de derechos humanos en psiquiatría, contra la propia psiquiatría. O sea, yo creo que los movimientos en primera persona han surgido de eso, del dolor, del sufrimiento,
de cansarse de ser pasivos. Como te decía antes, el loco quiere chillar, el loco quiere revolverse. Y el que se sentía identificado con el loco no se sentía identificado con el carácter del enfermo. Y creo que los que querían chillar, chillaron y se reunieron. Los que querían chillar han chillado y se han reunido en esto, en el orgullo loco. Pues claro, ahí entiendo también que aquí en España tuvo mucha importancia lo del Mad Pride, ¿no? Que surgió en Canadá, que además tiene un mogollón de años. Sí, No sé si surgió por la década de los 2000. Aquí es verdad que todavía el orgullo loco como que es algo que dentro de los movimientos sociales se conoce, ¿no? Pero que sí crees que durante este tiempo, durante estos años sobre todo, porque claro, aquí lo de la pandemia y cómo se ha empezado a hablar de la salud mental públicamente, sí que se abre una ventana de posibilidad, ¿no? O de oportunidad para que el movimiento se refuerza y crezca. ¿Lo crees así realmente? Que sí, nos proporciona sí, el sí. escenario de la pandemia. Yo con las personas de Orgullo Loco Madrid lo he hablado, que es eso, o sea, tenemos una gran oportunidad que, por así decirlo, estamos de moda. O sea, Ya. tenemos una gran ventana de oportunidad para hablar de salud mental y no dejar que capitalicen el movimiento, el propio discurso sobre salud mental, que no lo capitalicen las organizaciones de familiares y profesionales. O sea, tenemos que luchar por ser nosotros los que nos hagamos presentes en ese discurso. Y creo que eso es lo principal que tiene que hacer el orgullo loco hoy en día. Em, eh, Se nos ha abierto una ventana de posibilidad bastante grande y hay que luchar por imponernos a eso, imponer la primera persona a esos profesionales y a esos familiares. Ahí, por ejemplo, acabas de hablar de lo de familiares y profesionales, luego podemos tratarlo después en lo de los grupos de apoyo mutuo, que, por ejemplo, reivindicáis mucho que no existan ese papel de los familiares ni de los profesionales médicos, ¿no? Entonces, para alguien que a lo mejor se aproxime en un primer momento al tema, ¿por qué es tan importante que tengáis un rol activo, que tengáis la voz protagonista y no, de alguna manera, pues esa presencia o supervisión malentendida, ¿no? Pero de esa presencia de familiares y profesionales? ¿Por qué es tan importante? Básicamente por lo que te decía al principio, o sea, tenemos que alcanzar nuestra mayoría de edad. Si no, no podemos luchar políticamente por nuestras reivindicaciones. Y no solo eso, es que está demostrado que las personas locas, el que ha vivido una situación, puede ayudar al que ha vivido otra. O sea, yo creo que en eso se basan los grupos de ayuda mutua. Funcionan. Y, el, y creemos que el sanitario, la persona, el profesional, está empezando a sobrar porque es un lastre. Ujú. O sea, creemos que el profesional lo único que hace es tutelar. Ya no tiene un sentido de la terapia. Lo que hace es tutelar, guiar al loco, decirle lo que tiene que hacer, decirle lo que se tiene que tomar, decir cómo tiene que actuar, pautar su actuación. Entonces nosotros creemos que para salir al terreno de la política, para salir al terreno de lo social, hay que actuar políticamente. Y actuar políticamente significa actuar con mayoría de edad. Significa no tener supervisión, no tener tutelas. Y entiendo ahí que hablas mucho del papel de los profesionales, ¿no? Que es que eso infantilizan y no hacen tenerte como esa mayoría de edad. Pero entiendo también, no sé si puedes hablar tú de tu experiencia, pero politizándola, colectivizándola, em, que toma un papel muy importante la familia, claro. Si al final muchas veces la familia hemos delegado en ella un apoyo emocional, ¿no? En general se deriva un apoyo emocional de la familia como institución, que además en el caso español o en los casos de las sociedades mediterráneas tiene una importancia tremenda, o sea, es un actor tremendo, tanto económico, político, emocional. em, en vuestro caso, entiendo que es muy difícil al principio salir de ese ambiente donde la familia te impulsa o te impone, ¿no? Te infantiliza, te despersonaliza, te lleva
pues bueno, a sufrir esa violencia psiquiátrica. No sé cómo si lo has experimentado tú o si puedes hablar de alguna experiencia de alguna compañera o compañero para colectivizar esa, Mira, porque debe ser muy complejo, muy difícil emocionalmente. para esto hay dos anécdotas que me gusta contar. Hace poco, Fátima Masó, de Orgullo Loco Madrid, puso o sea, escribió un artículo para El Salto, el diario El Salto. Sí, lo conozco. Y en uno de los comentarios, bueno, no en uno, sino era uno de los comentarios que más se repetían, que ella no, que se notaba que no era familiar de ninguna persona loca. Y a mí, por ejemplo, en uno de los mensajes que me enviaron a la cuenta de Orgullo Loco Extremadura, lo que se decía era, ¿qué sois, profesionales? Me preguntaban si éramos profesionales. O sea, nadie concibe que el loco pueda luchar por sus derechos. Nadie concibe que el loco tenga un discurso tan... O sea, que el loco tenga un discurso propio. Justo. O sea, la gente suele concebir que si tú estás luchando políticamente por el sufrimiento psíquico, lo que suele, o eres un familiar o eres un psiquiatra. Y eso se debe a que los psiquiatras y los familiares han capitalizado el mundo del discurso, lo han capitalizado absolutamente. Lo tienen, o sea, lo han cogido entero. No se suele dejar un espacio al loco, porque es un trastornado, porque no tiene capacidad de hablar, porque no tiene un pensamiento ordenado, por ese tipo de cosas. Y son cosas absolutamente falsas. Y por eso, cuando actualmente, pues, o sea, se ha metido tan en la cabeza la idea de que el loco, de que hay que deshumanizar al loco, de que el loco no es un humano independiente, no es un humano que tenga independencia propia, que tenga, que eso, que tenga propia voluntad. Que cuando nosotros escribimos en medios que no son los nuestros propios, bueno, aunque a mí el mío me llegó a mi medio propio, pero que no son nuestros propios medios, que no se nos conoce, se nos habla de si somos familiares o psiquiatras. O sea, se nos tiene que hablar de, no se plantean que podamos ser el propio loco el que escriba. Tiene que ser un familiar o un psiquiatra, porque son los únicos capaces de tener un discurso ordenado para ellos. Y hay que luchar contra esa idea, hay que luchar contra la idea de infantilización, que es a la que nos han llevado los familiares y los profesionales, a la idea de que nuestro discurso tiene que pasar por ellos, que inexorablemente nuestro discurso tiene que salir de su boca. Pero el problema de eso es que, o sea, la ventaja del movimiento en primera persona es que somos nosotros los que tenemos control sobre él, sobre el discurso. Somos nosotros los que controlamos el discurso. Y eso es una gran ventaja, porque podemos luchar por nuestras propias reivindicaciones. Antes se hablaba de nosotros en pasivo, en despersonalizados, deshumanizados, se nos tenía apartados, infantilizados. Ahora no. Ahora somos, ahora somos independientes. En estos movimientos somos independientes y luchamos por nuestras propias reivindicaciones. De hecho, normalmente, por ejemplo, en mi colectivo y en el de Orgullo Loco Madrid, no se aceptan a profesionales, porque creemos que no tienen que dar su discurso en nuestros colectivos, porque nuestro colectivo es un colectivo en primera persona y nuestro colectivo está hecho para que hable el loco, para darle una visibilidad al loco de la tortura, porque el que sufre la tortura es el que tenía que hablar de ella, porque nunca habíamos hablado y ahora tenemos una voz propia. O sea que luego, igual yo estoy ahondando demasiado en lo de la familia, pero entiendo que antes y ahora hay mucho de estigma, ¿no? De cómo, o no sé si sea definirse así, ¿no? Pero sí que las familias han tendido a ser un problema del área privada, ¿no? Era como en los pueblos cuando casi alguien se muere, ¿no? Que es como que esto queda en familia, ¿no? No hablemos de los problemas de familia, no salen de las casas. No sé si ahora, progresivamente, supongo que las propias personas locas que politizáis la cuestión, os enfrentáis contra un muro ahí, pero si ves que ha habido, el estigma empieza
empieza a perderse, si se coge mucha más conciencia, pese a que haya sido un movimiento muy incipiente en España y demás. Si las propias familias toman conciencia de que no es un problema de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre, sino que es un problema social. ¿Eso lo estás viendo o crees que todavía queda muchísimo para ese camino? Nosotros creemos que, por ejemplo, o sea, las familias tienen parte de culpa en que ese problema no salga a la luz, en que el sufrimiento psíquico no salga a la luz. Pero es que creemos que es el propio sistema, no es, o sea, cuando hablan de estigma, nos gusta decir que es como ponerse una venda, como ponerse una tirita y decir, venga, es como el pensamiento al que te lleva la lógica normal del asunto. Es decir, es el estigma el que provoca todo esto y el que provoca que no salga a la luz. Pero nosotros creemos que ese estigma viene de algún lado. Y ese estigma tiene que venir precisamente del sistema institucional. O sea, cuando hablamos del estigma, ¿de qué estamos hablando? De la deshumanización, de que el loco sea tratado como peligroso, de la sombra de la sospecha del loco. Y creemos que eso viene del propio hecho de que se nos torture, de que con la complicidad de nuestras familias y con la complicidad de los profesionales se nos torture. Y ahí tienen que asumir parte de culpa tanto las familias como, los propios profesionales, los sanitarios. Todo el mundo tiene que asumir su complicidad con el sistema de tortura. Y sabemos que es difícil hablar del sistema de tortura. Hablar del sistema de tortura siendo cómplice, o sea, decir que eres cómplice. Sabemos que es difícil, pero si no, no podemos avanzar. Tenemos que asumir que tal como, y sé que es un ejemplo descabellado, porque no es lo mismo asumir que eres un torturador que asumir que eres, por ejemplo, eres machista. Pero creemos que tiene que pasar por eso, por asumir que todo el mundo tiene complicidad en ello. En tanto que el loco se mantenga en la sombra, tanto que no tenga voz, tanto que se le torture. Y creemos que esa tortura tiene parte de culpa de ese estigma. Porque si se nos ha enseñado que al loco se le tiene que atar, si al loco se le tiene que ingresar involuntariamente, si el loco no se puede controlar, por eso no quieren que salga a la luz. Porque porque el loco no, porque se nos ha vendido el loco como una persona incontrolable, que necesita una institución que le controle. Ahí había una cosa que estabas señalando, que, por ejemplo, yo lo he visto mucho leyéndolo, ¿no? Cómo siempre la enfermedad es una justificación para la violencia, pasaba mucho con las personas trans, ¿no? Que siempre se las ha intentado patologizar para acudir a un cierto tratamiento, pues en este caso psiquiátrico, de diagnóstico, que es una cosa como muy parecida a la vuestra. Pero por intentar hablar ahora de otra cosa, has hablado de los grupos de ayuda mutua y aquí es muy interesante porque muchas veces parece que las teorías como que viven en un territorio ajeno a la práctica, pero has dicho antes una cosa que, por ejemplo, que está o que veis que el papel del supervisor o del médico, del profesional, como que no es necesariamente real, ¿no? Y que cuando esos dolores se problematizan y se hacen colectivos, pero colectivos no en un gran sentido como muy abstracto, sino en el terreno de que tenéis una asamblea y hay 2, 3 personas psiquiatrizadas, esos problemas tienden no a desaparecerse, pero se hacen muy colectivos. ¿Cómo es esa experiencia, o si sabes de ella, de los grupos de ayuda mutua? Que entiendo que el propio Orgullo Loco ya es un grupo de ayuda mutua, pero ¿cómo son esas experiencias? ¿Tú has visto mejoras en estados anímicos y demás de las personas en base a ese colectivizar los dolores? Yo, por lo que sé, por los grupos de ayuda mutua que he oído hablar, sí suele tener un gran impacto, suele ayudar mucho. Yo no tengo mucha experiencia con los grupos de ayuda mutua porque aquí en Extremadura somos bastante nuevos y Ujú. estamos formándolo todo y actualmente estamos formando lo que va a ser nuestra línea de acción. Entonces los grupos de ayuda mutua tienen que ir poco a poco, tenemos que ir formándolos, tenemos que ir formando también el Día del Orgullo Loco, ese tipo de cosas. Entonces yo no tengo mucha información acerca de ello. Yo sé que
a la gente que vive dentro, que lo vive dentro, le funciona colectivizar el problema. Pero por algo muy sencillo, porque es un problema que se entiende mucho mejor en primera persona. Es un problema que puedes ayudar desde la primera persona. Porque si el psiquiatra o el psicólogo lo que te hace es, como te he dicho antes, olvidar que tienes que pagar el alquiler, el loco lo que trata de hacer, el loco sabe que eso no es una solución. Sabe que eso es una solución que lo posterga mucho más, pero que al final va a hacer el problema algo incontrolable. Entonces creemos que la ayuda en primera persona puede funcionar. No que puede funcionar, sino que está demostrado. Ey, espérate que Se me ha ido un momento en internet. te había perdido un poquillo. Y para una persona, no lo sé si sobre esto tienes conocimiento, pero para una persona que a lo mejor no vea, o sea, como que no acabe de ver, ¿no? Creo que no acabe de ver, no que no esté de acuerdo, sino que esos grupos de ayuda mutua, ¿sabes más o menos qué dinámicas existen ahí? ¿Es simplemente un foro en donde la gente de alguna manera se desahoga y comparte impresiones? ¿O hay unas dinámicas que suelen ser pautadas y demás por la propia gente, entiendo, ¿no? Sin ningún tipo de profesional. Yo por ahora no sé, porque yo por ahora me Ujú. estoy informando de todo el tema para formar el de aquí. Así que por ahora no, o sea, yo sé que si quieren informarse de ello, pueden, o nosotros cuando tengamos nuestro propio grupo de ayuda mutua, o ir a diferentes grupos de ayuda mutua a preguntarle que, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tal, cómo funciona? ¿Qué tal va? O sea, que le pregunten, que no tengan miedo, que la gente les va a recibir encantado. Vale, vale, vale. Pues sí que intentando ahondar un poco, me acuerdo que hay creo que se llama estado de la locura o estado de la histeria, estado no me acuerdo del nombre del documental, pero sí que hay un documental, ¿no? Que me acuerdo que hace poco, no sé si hace poco salió, pero eh, es que justo ahora no recuerdo el nombre, pero sí que me acuerdo que viéndolo se decía mucho, sobre todo por parte de compañeras mujeres, que en el tema de la salud mental no es únicamente, no es algo homogéneo, ¿no? Que nos afecte a todo el mundo por igual, sino que evidentemente la atraviesan muchas realidades. Y que muchas de ellas, el tema de cómo colectivizaban su salud mental o cómo colectivizaban su estado, tenía mucho que ver con las cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? Que en donde necesitaban, que antes habías comentado, de los grupos no mixtos, ¿no? ¿Por qué creéis o por qué son necesarios esos grupos? Cuando habéis tenido experiencias de organizaros, veis que evidentemente, supongo, que estáis atravesados por otras más cosas, ¿no? Lo que hablabas antes, por ejemplo, no es lo mismo una persona migrante en España de clase trabajadora que una persona blanca heterosexual. Entonces, ¿cómo lo hacéis políticamente o no sé si nos puedes comentar algo al respecto? Sobre todo eso es, o sea, la locura depende mucho de las diferentes opresiones que te atraviesan, del diferente poder que te atraviesa. Entonces yo creo que las, las personas locas tienen una diferente experiencia y una diferente forma de vivirlo, dependiendo de cómo, de quién sean. No es lo mismo el dolor de una persona migrante al dolor de una mujer, yo, por ejemplo, que soy una persona homosexual, no me siento igual que, no siento mi dolor igual que una persona migrante o que una persona, o que una mujer o que una persona trans. No sentimos el mismo dolor. Y es eso, yo creo que o sea, los grupos de ayuda no mixtos ayudan a eso, a tener como una visión más concreta de ese dolor, tener una visión, espera, ya está, Ya está, ya está, ya tener está. tener como una visión más que sea, que nos ayude mucho más a colectivizar problemas que son, digamos, de ese propio colectivo. O sea, que son propios del grupo de ayuda, que son sus problemas. El problema de la migración, el problema de el machismo, el problema del patriarcado, el problema de la transfobia, son problemas muy concretos que
tienen que ver con tu propia experiencia personal, no con lo que... y que no podemos tratar en grupos de ayuda no mixtos, porque al final tienen mucho que ver con tu experiencia. Porque si defendemos el activismo en primera persona, también es lógico defender una ayuda en primera persona. Que yo me acuerdo que eso supuso un cisma muchas veces en muchos movimientos sociales, sobre todo, que estaban muy anquilosados en viejas dinámicas, ¿no? Que, por ejemplo, no entendían, o todavía hay muchos que no entienden, los grupos no mixtos, ¿no? Eh, que eso que me parece que lo abordáis también, progresivamente dentro de los movimientos sociales sí que lo vemos, ¿no? Como que ya la gente entiende que en un colectivo, por ejemplo, anticapitalista, también tiene que tener un colectivo dentro de él, una organización o una comisión no mixta, para que la propia gente que sienta una misma presión, pues se tenga esa hermandad entre dolores y entre afectiva, sobre Y todo. es que Ujú. es mucho más fácil colectivizar el dolor. O sea, creemos que es mucho más fácil colectivizar el dolor así, porque te sientes mucho más hermanado, o sea, sientes una hermandad mucho mayor. Y es eso, lo que te he dicho antes, la ayuda en primera persona tiene mucho que ver con los movimientos en primera persona. Entonces, creemos que la ayuda en primera persona tiene que pasar exclusivamente por tener un activismo en primera persona, pero también una experiencia en primera persona, por tener los relatos de esa gente. Y en vuestro caso, porque es verdad que hay algunas organizaciones de los movimientos sociales como que se enfrentan mucho, muchas veces, a tener un discurso, por ejemplo, marcadamente antirracista, pero esas organizaciones no está todo lideradas por gente blanca, ¿no? Como que de alguna manera se hace un discurso en donde la gente realmente que sufre determinada opresión está fuera, ¿no? En vuestro caso, sí que hay, por ejemplo, muchas personas racializadas, personas trans o mujeres, o es simplemente... Igual esto es una pregunta un poco peliaguda, ¿sabes? Porque también uno cuando milita en los movimientos no quieren que le saquen las cosas que a lo mejor no, todavía están por hacer, pero sí que lo veis, esa presencia, que por ejemplo, en el caso de las personas trans, ¿no? Que es como muy evidente, todo el proceso también que les patologiza y demás, ¿veis que hay mucha presencia dentro de la gente en Orgullo Loco? No sé si presencia, pero sí solemos tener mucha relación con movimientos trans, con movimientos antirracistas y ese tipo de movimientos, porque es lo que te decía antes, o sea, la propia coyuntura de ser una persona racializada o ser una persona trans te lleva a tener problemas de salud, digo, a tener sufrimiento psíquico, a estar dentro del sistema institucional o a ser una persona psiquiatrizada. Y de hecho nosotros muchas veces vendemos eso, que una persona psiquiatrizada puede ser cualquiera. O sea, una persona psiquiatrizada, la psiquiatrización es algo muy transversal y creemos que vender eso actualmente es una de nuestras mayores bazas, porque Claro. la psiquiatrización es algo que te puede atravesar en cualquier momento y es algo que si te atraviesa en un momento te va a acompañar para siempre. Entonces Ahí nosotros sí. creemos que las personas trans, por ejemplo, las personas trans han sufrido mucho de la patologización del sistema de salud mental. Entonces tenemos mucho que ver con ellas. Creemos que tenemos mucho que ver con ellas, o no, no que ver, sino mucho que relacionarnos con ellas. Creemos, las personas racializadas, muchas de ellas sufren muchos problemas de condiciones, en sus condiciones materiales y creemos que tenemos que ver con ellas, porque tenemos que relacionarnos con ellas, luchar con ellas por cambiar esas situaciones materiales, porque sin cambiar eso, o sea, nuestra reivindicación política es que la salud mental es algo político, el sufrimiento psíquico es algo político. Y creemos que luchar por eso pasa precisamente por luchar junto a los diferentes movimientos sociales. Ahí has tocado, ya vamos más o menos cerrando, pero sí que hay algún tema que sí que me gustaría tratar. Porque hace poco, sobre todo, se hizo como muy famosa. A mí me ha preocupado mucho el marco del debate con respecto a lo de la salud mental, cómo se ha empezado
a poner un poco en boga, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, había gente que había vivido experiencias personales con ello, pero sobre todo ha tenido mucho más impacto, y esto creo que habla fatal, cuando han sido personas en posiciones de poder, ¿no? En posiciones con un gran estatus social que han dicho, oye, que yo he tenido problemas de salud mental o mal llamados problemas de salud mental, ¿no? Creo que eso es como muy preocupante, pero luego hubo una polémica muy, que en este caso como que la izquierda tuvo mucho más la posición por desprejuiciar, ¿no? Cuando un diputado del Partido Popular, en una intervención de Íñigo Rejón en el Parlamento, dijo que vete al médico, ¿no? Y hubo mucha gente como que reivindicaba el yo voy al médico, ¿no? Que yo he ido al médico, no pasa nada por ir al médico, o yo voy al psicólogo. Entiendo que, como hemos dicho antes, esto no sé cómo lo abordáis vosotras y vosotros, porque claro, de alguna manera se empieza a hablar de la salud mental, pero no en los términos que querríais. Entonces, no sé cuál es el marco que tenemos que de alguna manera confrontar para que no pase porque, lo que me has dicho tú, si la gente, el problema no pasa porque haya más terapeutas y no hacer un alarde de que yo voy a terapia, ¿no? Claro, es eso. Nosotros lo decíamos hace poco que cuando surgió esto de vete al médico, mucha gente decía, incluso los demás Madrid llevaban un plan que se llamaba yo voy al médico o vete al médico, algo así. Nosotros creemos que eso es un craso error. O Ujú, sea, ir al médico sí tiene mucho de problemático. O sea, porque cuando se habla de eso, se está tratando a la locura como cualquier enfermedad, como una enfermedad cualquiera. Y nosotros creemos que la locura no es una enfermedad en sí misma, no es una enfermedad. Y nosotros creemos que hablar de vete al médico ayuda a esa concepción, a la concepción patologizante, a la concepción de reforzar el sistema bioquímico, a, por así decirlo, es como una lucha muy estéril, es una lucha por ir al psiquiatra, no está consiguiendo nada. Es una visión muy acrítica de la lucha, porque nuestra visión no es vamos todos al psiquiatra, sino los psiquiatras tienen que dejar de torturar. ujú. Los psiquiatras tienen que dejar de torturar para que la visión que se tenga no sea la de vete al médico, sino que, para que la locura no sea tratada como algo a lo que tutelar, algo a lo que vete al médico, hay que hacer que los psiquiatras dejen de torturar. Y eso no se consigue diciéndole a toda la sociedad, ve al psiquiatra. Ujú. Porque ve al psiquiatra significa que va a haber muchos más sujetos a los que torturar, muchos más sujetos que se encuentren en un capitalismo de las farmacéuticas y muchos más sujetos que sean moneda de cambio con las farmacéuticas. O sea, creemos que la lucha de las personas locas pasa precisamente por combatir ese vete al médico, combatir la apropiación de vete al médico, el sentirse orgulloso de ir al médico. No, no, no. El psiquiatra es nocivo completamente. Es el que mantiene ese sistema de salud mental y el que mantiene esa industria y ese confabulado con las farmacéuticas. Hay que tener claro que ir al psiquiatra no es un orgullo. Ir al psiquiatra eh, es como una puerta abierta que te torturen. Y hay que tener claro eso, que vete al médico significa eso, pedir más terapeutas, pedir más psiquiatras y creemos eso, que el plan vete al médico, el yo voy al médico que se hizo muy famoso después, Ujú. creemos eso, que no está ayudando en nada. Lo que está haciendo es dando mucho más poder a ese sistema de salud mental. No está poniendo ningún término crítico sobre la mesa, está poniendo un montón de lugares comunes y un montón de lugares comunes que no hacen sino reforzar esa tortura. Y que luego yo creo que es muy preocupante también, enlazando un poco con lo que decías, que determinada izquierda abrace esto, ¿no? Como
desde las posiciones, entiendo que emancipatorias, como que se busca un poco hacer un sistema público o hacer un Estado muy grande, ¿no? Un Estado grande, público y con políticas públicas que resuelvan los problemas de la ciudadanía, cuando el espacio de lo público es importante, sí, pero no resuelve la gran mayoría de los problemas. Entonces, eso para las experiencias comunitarias es terrible, porque las dices que su problema pasa simplemente por un Estado que al final va a ser una empresa pública que te dé unos bienes, ¿no? Unos servicios. Entonces, toda nuestra tradición de experiencias comunitarias se pierde. Pero no me quería ir sin preguntarte un poco cuál es el escenario que vemos ahora, ¿no? Porque es verdad que con el tema de... em, como que de alguna manera sí que se ha iniciado, ¿no? El debate. Todavía quizá no lo hagan los términos en los que quisiéramos, pero no sé si puedes, igual es una crítica un poco velada, pero que al final la lucha de la salud mental, todas las personas que han sufrido la violencia psiquiátrica o que han sido psiquiatrizadas, es un actor principal, ¿no? Para la lucha, pero sí que no sé si tienes el miedo o tenéis el miedo de que caiga únicamente en eso, en la lucha de personas psiquiatrizadas y que no sea realmente una lucha eh, no, como en clave universal, ¿no? Que toda la sociedad pueda tener como suya, sino que lo digan, pues mira, que es un poco lo que siempre nos intenta vender el neoliberalismo, de la lucha de las personas LGTBI es una lucha de las personas que solo sufren lo LGTBI, no nos concierne a toda la sociedad. No sé si tienes tú un poco ese temor a que simplemente queda en un colectivo particularizado de personas. Yo siempre he tenido ese temor y creo que desactivar ese temor pasa precisamente por decir lo que te he dicho hace un momento, de todo el mundo puede acabar psiquiatrizado, todo el mundo puede acabar en psiquiatrización. Y venderle a la gente, o sea, decirle a la gente que esto es una lucha transversal porque todo el mundo puede acabar psiquiatrizado. Y que es una lucha al final contra un capitalismo, contra el... que no estamos luchando por las personas psiquiatrizadas, estamos luchando porque nadie más acabe psiquiatrizado. Estamos luchando por un, como, por así decirlo, una locura justa, las personas locas puedan vivir en sociedad, puedan tener la mayoría de edad. Estamos luchando porque se acabe la psiquiatrización. Y nosotros creemos eso, que desactivar ese temor pasa precisamente por decirle, oye, que tú también puedes acabar psiquiatrizado en cualquier momento. Y, y eso, lucha también. Y es que esto es una lucha contra el propio capitalismo, no es una lucha contra un sistema diferente al capitalismo. No, 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 esto es una lucha contra el capitalismo, contra el comercio con la gente, el comercio contra las personas que se encuentran en psiquiatrización y que tú puedes acabar dentro de ese comercio en algún momento. Y tienes que luchar por que ese comercio se acabe, Y ahí, porque es responsabilidad tuya y también nuestra. ahí, por ejemplo, el papel que podamos tener personas todavía no psiquiatrizadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me mola mucho esa lógica porque, por ejemplo, en la APA se pasa mucho también que cada vez que una persona se persona en una asamblea dice que todavía o que sí, que todavía no tiene problemas de vivienda, ¿no? O que no está sufriendo eh, un problema de vivienda extremo, pero sí que tiene un problema de vivienda, ¿no? Como que nos afecta a todo el mundo. Ahí em, como que me plantea algunas preguntas para cerrar ya la entrevista. Em, Dentro del orgullo loco, porque claro, aquí se mete un componente muy conflictivo, que es que el orgullo loco, lo que tú has dicho, tiene que tener un relato, un discurso en primera persona, ¿no? De las propias personas psiquiatrizadas. Digamos, la pregunta es, ¿cómo encaja la gente que no ha sido psiquiatrizada dentro de esa lucha? O si realmente es simplemente el orgullo loco como que insta a que todas y todos luchemos contra el capital o contra el capitalismo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Cómo encajar esa gente que seguramente se solidarice y lo piense no como una lucha que ha vivido en primera persona, como un agravio en primera persona, sino que lo entienda como una lucha justa y que es una lucha de todo el mundo. ¿Cómo se encuentra ese encaje? ¿Cómo lo harías? ¿O cómo lo proponéis? Precisamente eso, o sea, luchar significa luchar contra el capitalismo.
Tu lucha contra el capitalismo ya influye en nuestra lucha. Pero no solo por eso, sino que apoya los actos del orgullo loco, apoya los actos de las asociaciones que celebren el orgullo loco en tu ciudad, en tu zona, en tu comunidad. Y es eso, tenemos que ir apoyándonos, crear redes. O sea, la lucha de la salud mental, la lucha del sufrimiento psíquico, es Ujú. una lucha que se teje muchísimo en red. Y crear redes o sea, es una lucha tan transversal que hay que crear redes. Hay que crear redes entre las personas que pueden que pueden llegar a ser psiquiatrizadas y las que ya estamos psiquiatrizadas. Es obvio que nuestro relato tiene que ser en primera persona, pero tenemos que tener en cuenta que las personas que no han sido psiquiatrizadas tienen también que participar del orgullo loco. Tienen que participar en el sentido de apoyar nuestros actos, porque nuestra lucha es una lucha futuro también por ellos y por sus hijos y por las generaciones futuras, porque no es una lucha que vaya a dar sus frutos ahora o que esté dando sus frutos ahora, pero es una lucha a futuro y es una lucha que a futuro puede ayudarnos a todos. Joder, pues Alberto, pues yo creo que eso es un cierre muy bueno para la entrevista y demás. Por parte de Contracultura y yo personalmente, pues la verdad es que hemos tocado un montón de palos y ha sido súper interesante y que, pues nada, muchísimas gracias a la gente de Orgullo Loco, a ti en concreto, por la amabilidad, por prestarte y por tener este ratito para hablar, porque la verdad que de verdad ha sido muy gratificante. Yo no sé si quieres decir algo antes de acabar, o por ejemplo, eso que apelabas a lo último, a que apoyen al Orgullo Loco. Si eso entiendo que en las redes sociales todo el mundo puede seguir a la gente de Orgullo Loco e incluso puede participar en actos que haga el Orgullo Loco. Claro, eso, está bien seguir a la gente de Orgullo Loco en las redes sociales. Orgullo Loco Madrid, Extremadura, Granada, el Nacional. O sea, ir buscando como tus redes de Orgullo Loco, ir buscando tu zona, tu comunidad, incluso otras que te puedan interesar por el discurso que tienen y que te llamen la atención. Sobre todo eso, apoyar a las redes de Orgullo Loco y apoyar sus actos, porque ahora necesitamos apoyo y es una lucha en la que tenemos que ir sembrando semillas, pero que necesitamos toda la ayuda del mundo. Y por cierto, no me quiero ir sin decir una cosa, en la cuenta de Orgullo Loco Granada hay una Ujú. caja de resistencia en la que reunimos dinero para ayudar a personas que sufren algún tipo de tortura en el sistema de salud mental, en juicios y demás. Ahora están ayudando, por ejemplo, a un chico que sufrió un ingreso involuntario, que le apoyen la caja de resistencia, hombre, por Va- decirlo. Vale. Pues entonces, en cuanto salga la entrevista y demás, le vamos a dar el apoyo desde Contracultura porque la verdad es que más allá de que ha sido un placer la entrevista y demás, nos sentimos muy cercanos a la lucha del orgullo loco y ojalá larga vida y mucha vida. Así que bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ojalá. Muchas gracias a vosotros.